comunidad. Ah, tenemos una. ¡Ay, Mariam! ¡Qué lindo que sumaste! Hola chicas, llegué acá, por fin. Recién aterrizada, pero no me lo quería perder. Hola a todas. Genia. Dale, Parisi también. Sol, bueno, qué lindo que haya gente que no sea de la Comu, gente de la Comu. Un poco lo que nos caracteriza es este estilo, el que están viendo de que arrancó. Así que cualquier cosa, si quieren más info, acá en pantalla pueden entrar a la web de Mujeres de Marketing, pueden seguirnos en YouTube, que hay otras charlas que fueron pasando. También pueden seguirnos en LinkedIn y se suscriben a Luma. Nosotros vamos teniendo un ciclo este año que viene bastante nutrido de eventos online, así que ahí pueden ir a seguirnos y tener más información de todo lo que se viene. Así que bueno, para honrar el tiempo y a nuestras speakers de hoy, que son Pilar y Jimena de Cúrcuma. Somos Cúrcuma, solo te agrego eso. Ahí va. Y así también les podemos ver las caras. Les doy el paso a las speakers del día. Bien, qué bueno. Bueno, primero decirles y contarles que estamos súper contentas y mega entusiasmadas, o sea, ya desde el primer momento en que nos juntamos con Gaby, con Vicky, nos entusiasmó mucho esta propuesta de compartir con esta comunidad, porque veíamos que este espíritu así tan cercano era súper lindo, y además nos dio ganas de compartir a más gente, así que por eso bienvenidas a todas las que se sumaron. Nos encantó también como Vicky, como Gaby nos presentaron en LinkedIn y presentaron esta charla, porque lo hicieron desde cómo fue la conexión entre nosotras, de cómo fue esa primera charla en que nos juntamos a pensar esto, y siento que eso es algo que nos une, ¿no? Como que nos une en contactar con la persona, o sea, contactar con quién es Vicky, quién es Gaby, quién soy yo, quién es Pili, quiénes son ustedes. O sea, creo que vamos con ese enfoque y esa filosofía juntas, así que desde ese lugar nos sentimos súper cómodas y contentas con eso. Antes de presentarnos nosotras, queremos conocer un poco más quiénes son ustedes, más allá de leerles los nombres, verles las caras, por ahí entender en qué situación laboral se encuentran hoy, porque viene al caso de del tema que trajimos y de lo que queremos charlar. Así que ahí, Pili, si querés, vamos a el otro chart, ahí. Nos gustaría que nos vayan vayan reaccionando en función de esto que le preguntamos, ¿no? ¿Quién está actualmente en relación de dependencia? Ahí pueden mandar corazoncito, eso, bien. ¿Quién es independiente? Ahí, manitos, bien. Independiente puede ser freelance, puede ser fractional, concepto que entendí mucho más con las chicas, dueño de su propia empresa consultora. ¿Quiénes están en búsqueda laboral? Ahí pueden mandar el cornete, bien. Ahí, Marina. Eso, así tenemos. Varias, buenísimo. Varias, buenísima, ahí explotó el correte. Estudiantes, bien, hay algunas estudiantes, genial. Y otro, que si hay un otro, nos escriben qué es, porque no se nos ocurrió otra posibilidad. Ahí nos da intriga y querríamos saber en qué situación están. Así que bueno, bienvenidas a todas, cualquiera sea su momento y su relación hoy que estén teniendo con la parte laboral o estudiantil. Bien, y ahora vamos a hacer un doble clic. Perdón, Jimé, ¿dijiste algo? No, estoy leyendo el de Mariam, buenísimo. Sería, bueno, quizás no sé si en búsqueda laboral, pero redefiniendo cuál es el próximo camino. Bueno, bien. Bienvenida, entonces, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de un doble clic, ¿no? Como, levante la mano, ¿quién se está sintiendo en un momento de cambio, ¿no? Que tal vez lo que hace ya no le representa, que quiere buscar un nuevo rumbo, que necesita un espacio para ordenar ideas, que quiere o a veces volver a disfrutar lo que está haciendo, ¿no? O está en un impasse laboral y no sabe por dónde arrancar. Les pedimos ahí que levanten la mano. Bueno, hay varias, ¿no? Y acá una manito de vuelta para quién de estas personas que se están sintiendo así, de estas mujeres, sienten tal vez más ansiedad o desmotivación o insatisfacción, ¿no? En su vida actual. También ahí las manitos. En su vida laboral, ¿no? O sea, sí, en su vida laboral, perdón. Vamos a cortar. Hoy vamos a hablar de eso.
Bien. Quienes no sientan que hoy están buscando un cambio, volver a disfrutar lo que hacen, que están satisfechas, que no levantaron la primer manito, por así decirlas, las felicitamos y las invitamos a disfrutar tal vez esta hora para hacer otra cosa, porque hoy estamos acá en esta masterclass, en esta charla para empezar a repensarnos un poco laboralmente, ¿no? Trabajar sobre nuestra identidad y ver cómo nos relacionamos con el trabajo. Así que bueno, bienvenidas, es un placer, yo soy Pilar, gracias por este espacio y por todas estar acá para participar. Buenísimo. Entonces, con las que se quedaron, que creo que no vi que haya bajado el número, así que entiendo que la mayoría estamos o están en esta... Solo crece, ¿Eh? Solo crece. Ya estamos 52. Crece. Bueno, bien, bienvenidas a todas las que estamos atravesando, así como ansiedad, insatisfacción, desmotivación, agotamiento y una serie de cosas más relacionadas con nuestra vida laboral, que es un poco el tema que venimos a traer hoy. Y para contarles quiénes somos nosotras, o sea, que entiendan de, bueno, ¿por qué Pili y yo venimos a hablar de este tema? ¿Por qué armamos esta charla para compartir con ustedes? Nos gusta hacerlo y no desde nuestra formación, vale, vi ahí hay una amiga, no desde nuestra formación o nuestra experiencia laboral, que también suma obviamente, o desde nuestro trabajo, pero más que nada les queremos contar desde nuestra experiencia, o sea, cómo fue nuestra historia que nos llevó hoy a estar acá, compartir estos temas con ustedes, hacer lo que hacemos para ayudar por ahí o acompañar a otras personas. En sus necesidades y en lo que están queriendo. Primero les cuento de mí, después le doy la palabra a Pili. Yo, se puede decir que la primer parte de mi vida, hasta mis 40 años, seguí como un camino bastante tradicional en lo que se espera del mundo laboral, ¿no? Estudié la carrera universitaria después de haber terminado el secundario, estudié licenciatura en comunicación social. Enseguida empecé a trabajar de eso, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en agencias de medios, después pasé a empresas en el área de marketing, estuve varios años en Telecom, estuve bastantes años en Natura Cosméticos, llegué a ser gerente de publicidad, ahí bajo el cargo de Marian, qué lindo, qué emoción tenerte acá, con un equipo a cargo, como que se puede decir que fui creciendo en ese camino esperado, que me fue bien, que me llamaban de las distintas empresas, que me fueron promocionando, que era reconocida por mi trabajo. Pero me pasó que después de casi 20 años de ese recorrido, ya como que en el último tiempo estaba sintiendo que era demasiada la exigencia, que ya lo vivía con mucha presión, que algo en mí me decía, ya no quiero más esto, que algo me pedía un cambio, que algo tenía que modificarse. Sentía que ya como la vida corporativa me era totalmente ajena, o me empezaba a ser ajena. Pero, ¿cómo pensar y proyectar un cambio teniendo un trabajo estable en Natura, empresa que en su momento era, todo el mundo quiere trabajar en Natura, ¿no? Ahora también, Ahora también. Aparecieron varios mecanismos de mi cerebro en el que es muy común poner en el afuera lo que estaba sintiendo adentro, o sea, poner en la culpa o la queja en el afuera, que me siento así porque el negocio cada vez está más demandante, porque todo es un desorden, porque la estructura de los equipos nunca alcanza, que hay más responsabilidades, más tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Queja, queja, queja. El tema es que llegó un día en que dije, bueno, basta, o sea, basta de la queja en el afuera, o sea, ¿qué me está pasando a mí? Empecé a escuchar un poco más mi voz interior. Algo que me decía, bueno, esto ya está, no es para vos. O sea, el entorno era el mismo, la empresa, demandas más, demandas menos, exigencia más, exigencia menos, más o menos era lo mismo. La que empezó a cambiar era yo y la motivación había empezado a cambiar. Me acuerdo patente el día que después de varias reuniones, seguro algunas que compartí con algunas de las que están ahí atrás, terminó el día y dije, patente, yo de este barco me quiero bajar. Este barco va a seguir yendo para el mismo lado, viene de un lado, va hacia la misma dirección, este barco no cambió, la que necesita cambiar de dirección soy yo. Y en este proceso
también empezaron a aparecer miedos, creencias que me acompañaban. Empecé a detectar como si fuera un hilo invisible que me mantenía atada a lo que venía haciendo. En realidad yo me ataba a eso que venía haciendo. Y ese hilo tenía que ver con mi insatisfacción, con mi propia insatisfacción. Y era una insatisfacción relacionada más que la insatisfacción a la insuficiencia. Me di cuenta que yo me sentía insuficiente, que yo no era suficiente con lo que hacía, no era suficiente con lo que era, que nunca me alcanzaba, que todo lo que hacía era probarme y tener que probarme todo el tiempo en que podía con más tareas, que podía con más responsabilidades, que podía con jefes distintos, que podía con más reuniones. Eso era como un motor que me había acompañado en casi toda mi etapa laboral y que me había sido funcional, o sea, fue un motor que me llevó a crecer profesionalmente, o sea, de alguna manera, gracias a eso, llegué a la posición que había llegado. Pero el punto era, ¿a qué costo? O sea, ¿a qué costo? Al costo de una hiperexigencia y además al costo de verme encerrada en una trampa, porque la insatisfacción era interna y por más que la fuera me siguiera dando cosas y siguiera cambiando, esa satisfacción no iba a llegar porque la sensación era propia. Cuando vi eso, de alguna manera dije, bueno, basta, con este hilo tengo que cortar, o sea, ya es suficiente. Y lo primero que entendí ahí era que era importante reconocer que yo me había puesto en ese lugar, ¿no? O sea, dejar de ponerlo en el afuera. O sea, la exigencia era mía. Y era una exigencia que era operada por el motor este de la insatisfacción. Entonces ya ese primer paso es, el afuera no tiene que ver, esto es mío, yo me estoy poniendo acá. Y el segundo paso fue enfrentarme al vacío. Fue un acto de vértigo absoluto, porque era, bueno, a ver, si ahora el motor de la exigencia y la insatisfacción no es lo que me mueve, ¿qué es lo que me mueve ahora? O sea, ¿qué hay abajo de eso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son las nuevas elecciones que voy a hacer? El punto era que si no me arriesgaba ese cambio, nunca lo iba a saber. Y así fue, me arriesgué, tomé la decisión de renunciar a Natura, no fue nada fácil, tuve varias charlas, y también fue difícil porque no tenía ni idea qué iba a hacer. O sea, pasé por una etapa de crisis, una etapa de transición, tuve que atravesar un proceso, pero sí me pasó que en ese proceso empecé a conectar con algo valioso para mí. O sea, empecé a mirarme a mí con ojos distintos, a reconocer cuáles habían sido mis logros. Y más allá de los logros del hacer, más allá de los logros de las tareas, era quién había sido yo en esas tareas, qué parte mía había ganado recursos, había ganado habilidades haciendo lo que estaba haciendo. Y entender que eso no se iba cuando dejara esa posición, porque eso me lo llevaba conmigo. Y eso sí era suficiente. En paralelo, ¿qué me pasó? O sea, yo, en paralelo de trabajar en marketing y comunicación, también tenía otros intereses. O sea, yo tenía en un plano secundario el interés de conectar más con las personas, de entender cuál es el comportamiento de las personas, de poder acompañarlas en lo que eran sus cambios, en sus crisis, en poder acompañarlas en su desarrollo, y por eso estudié algún tiempo, hice algunas materias de psicología en la UBA, y después hice la carrera de counseling, consultora psicológica, por si alguna no sabe qué es, y después, tiempo después, hice coaching. Pero bueno, después de renunciar, es donde sentí que se inició el nuevo proceso, no un nuevo proceso, un nuevo camino que, por un lado, me confrontaba con esta nueva carrera que quería hacer, que quería seguir. Bueno, listo, si estudiaste esto y te interesa, vamos a probar, acompañar a las personas en procesos de desarrollo personal, desde el counseling y desde el coaching. Pero sobre todo iniciar un nuevo camino conmigo misma, de aprender a conocerme bajo otras circunstancias. Y sobre todo, reconocerme como aprendiz de lo que estaba haciendo. Poder cambiar, que esto fue algo bastante difícil, pero sentí que lo logré en algún punto, cambiar esta historia que me contaba, decir, no sos suficiente, a decirme, estás aprendiendo. Ese cambio de terminología, ahí les recomiendo El poder de las palabras de Jan Sigmar, si alguna no lo leyó, ese cambio de poder poner otras etiquetas a las cosas que nos creemos o a los hechos que suceden,
cambiar, bien Vicky, este lo es hermoso, cambiar la creencia, ¿no? Porque no deja de ser una creencia. Nos lleva a estados distintos, a una emocionalidad. Te cambia la identidad, sí, te cambia un montón de cosas. Voy leyendo, perdón, voy metiendo ahí lo que leo en los chats. Te cambia la emoción, te cambia y además te cambia en cómo te relacionás con vos misma, o por lo menos a mí me cambió cómo me relacionaba conmigo misma, cómo me relacionaba con los demás y cómo me relacionaba con el mundo. Igual voy a decir algo, me llevó tiempo conectar con la nueva motivación. O sea, por momentos venía el fantasma de la insuficiencia. O sea, me gustaba acompañar a las personas, pero no tenía tan claro si eso era una vocación, si esa vocación iba a ser suficiente, ¿no? Por momentos la suficiencia la reconocía, pero había que bajarla, ¿no? También se me cayó la fantasía de que todo iba a pasar por la pasión, que todo, como por arte de magia, la pasión se iba a apoderar de mí. No fue así, no fue mi caso. Tuve que, a partir de eso, construir una rutina, una disciplina, haciendo en la medida que le iba encontrando un nuevo sentido. Y así fue como empecé a construir mi nueva identidad laboral, con compromiso, con ayuda también, con reconocerme que necesitaba acompañamiento para ciertos momentos del proceso, muchas veces haciéndome más preguntas que teniendo respuestas, pero sí entendí que en donde estaba no definía quién era. Quién era yo, era mucho más que ese lugar en el que estaba. Quizás había cambiado de apellido, o sea, ya no era Jimena de Natura. Bueno, iba a tener que buscar un nuevo apellido, uno más propio. Y así fue como de a poco empecé a integrar, o sea, al principio rechazaba todo lo que tenía que ver con empresa, corporación, etcétera, hasta que me di cuenta, pero esto fue parte de mi experiencia, ¿por qué no puedo yo ayudar a personas que estén atravesando crisis o necesidades de cambio en su ámbito laboral? Y aquí me tienen, acá. Así llegué acá, y el punto es, la invitación que les hago, por lo menos desde mi historia, no es, no es apología, renuncien de su trabajo, que la vida es por otro lado, no para nada, sino la invitación es a ir descifrando cuál es ese hilo invisible que quizás las mantiene atadas, que las mantiene ahí, a veces atadas, a veces a favor, pero bueno, identificar en qué etapa están de eso. Pero sí como a reconocerlo, para actualizar lo que están necesitando y lo que están queriendo hoy. Y no tomo más tiempo para hablar de mí, le dejo lugar a Pili para que también cuente su historia. Bueno, gracias, Jimé. Creo que es la quinta vez que escucho tu presentación así y siempre me quedo con algo nuevo y me encanta escucharte, ¿no? Ahora me quedaba como el poder del aprendiz y el poder de las palabras que también tanto resonó en el grupo porque fueron ahí compartiendo en el chat, ¿no? Bueno, yo soy Pili, ¿no? Por mi lado, estudié administración de empresas porque sentía que era una carrera que me iba a permitir probar un poco de todo, ¿no? Y así fue mi carrera. Pasé por finanzas, después me fui moviendo, pasé por marketing hasta que terminé en el área comercial. Hice toda mi carrera siempre en consumo masivo, fui creciendo también, como me iba bien, tenía entrevistas todo el tiempo, cambiaba de empresa, iba tomando decisiones que en ese momento siempre me fueron haciendo mucho sentido, ¿no? Pero me acuerdo patente de mi último cambio. Mi último cambio de trabajo fue de la misma posición, o sea, me cambié a la misma posición a la empresa de la competencia. O sea, mi nuevo trabajo era las mismas tareas, los mismos clientes, el mismo rol, la misma jerarquía, o sea, era exactamente lo mismo. O sea, me cambié de Grupo Peñaflor a Pernod Ricard, misma industria. Ahora, ¿qué me daba el otro trabajo, no? ¿Por qué me cambié? Porque encima, les digo un secreto, era la misma plata. Les juro por Dios. O sea, creo que había 10.000 pesos de diferencia en ese momento. Decime que mucha más plata están poniendo, no. No. Pero ¿por qué me cambié? Porque me daban iba solo una vez a la oficina, los viernes cortaba flex, me daban auto y podía gestionar mucho más mis horarios. Y claro, sí, felicidad, libertad, le digo yo, ¿no? Como en ese momento, o sea, ahora, viendo tal vez en retrospectiva,
veo como que tal vez mi hilo conductor, porque las decisiones anteriores también estuvieron bastante relacionadas a eso, fue como, no el hilo que hablaba Jime de estar atada, no tal vez desde el miedo, sino como el hilo que me fue guiando, fue que siempre estaba buscando un poco más de libertad. O sea, era al fin y al cabo eso, ¿no? Y encima, en mi último trabajo en Pernod, o sea, era la jaula de oro más linda que podía tener, porque tenía un jefe con el que me llevaba bárbaro, un equipo que me llevaba bárbaro, tenía autonomía, manejaba mis horarios, o sea, realmente la pasaba bien. En paralelo, también en el 2016, empecé con coaching, entonces en paralelo a mi trabajo, yo ya atendía, o sea, acompañaba a personas y estudiaba y siempre estaba todo el tiempo interesada en lo que tenía que ver con el desarrollo personal, ¿no? Pero también, como decía Jimé, en un plano secundario. Pero me empezó a pasar algo muy concreto. O sea, yo iba a la oficina los martes y cuando volvía de trabajo con dolor de cabeza, cansada, sin energía, drenada. Les repito, la pasaba bien, pero era el cuerpo, o sea, que sentía, me empecé a dar cuenta de que llegaba muy, muy drenada, ¿no? Y justo los martes, a las 7 de la tarde, que esto no lo sabían en Pernod, pero bueno, yo también atendía. Y entonces salía corriendo, qué sé yo, venía, atendía, y cuando terminaba la sesión, me cambiaba completamente el cuerpo. O sea, me sentía liviana, se me iba el dolor de cabeza, o sea, conectaba, ¿no?, con lo que realmente disfrutaba. Bueno, nada, fue pasando el tiempo, lo fui detectando, y después, el segundo punto, ¿no?, que fue tal vez un poco más profundo, que me empezó a hacer mucho ruido, es cuando me di cuenta que no compartía los valores de lo que hacía. Y con los valores no me refiero a las personas, porque tenía excelentes relaciones y hasta me quedé con íntimas amigas, sino que no compartía los valores de la industria. Y esto a mí me costó mucho verlo y mucho más decirlo, ¿no? Porque yo trabajaba vendiendo alcohol de 9 a 6. O sea, las reuniones que tenía eran para aumentar el consumo de alcohol. Mis clientes era convencerlos de que la gente que vaya tome más. O sea, todo relacionado a vender y vender y vender más alcohol. Y después de las 6 de la tarde, yo acompañaba a personas que querían sentirse mejor, que querían cuidarse, que querían estar más conectadas consigo mismas, como hasta me han traído temas de alcohol. Y, y de repente fue como, apa, che, esto está en veredas opuestas. Quiero aclarar algo, que no tengo nada contra el alcohol, ¿no? Es como que simplemente el tema de dónde estoy poniendo, sí, dónde estoy poniendo mi intención, ¿no? Mi foco, mi acción. Y esto de estar en veredas opuestas hizo como que esa incoherencia se haga cada vez un poco más grande. Y era una incoherencia que desde afuera no se veía, o sea, pero a mí me generaba una incomodidad. Era como que yo tenía la sensación de estar partida en dos. Era Pili, Corpo Pernod, y Pili después, ¿viste? Como era de un lado para otro. Y como les decía, me costaba un poco explicarlo, porque yo les decía, y me decían, o sea, no se veía, porque me decían, pero si vos estás bien, o sea, me dicen, manejás tus horarios, tenés un buen trabajo, te llevas bárbaro con todo el mundo, me dicen, nunca estás estresada. Y es verdad, o sea, yo no me estresaba, porque acá está el punto clave, ¿no? Como lo mío no era estrés, lo mío no es que yo llegaba quemada, lo mío era otra cosa, era que yo no me sentía alineada. Y algo que para mí fue muy clave y es importante en mi vida es que yo siempre fui bastante sincera con lo que me pasa. O sea, dicho en francés, no tengo la capacidad de hacerme la boluda con lo que me pasa, pero lo iba como disfrazando, ¿no? Como que bueno, va a pasar, va a pasar. También otro dato es que yo le decía, en ese momento me quería ir a vivir afuera. Y todo el tiempo estaba con el proyecto de irme a vivir afuera, irme a vivir afuera, irme a vivir afuera. Y un momento, en un día, mi pareja en ese momento, que es mi marido, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que, ¿no será que no te querés ir afuera, que te querés ir afuera, perdón, porque no te gusta lo que haces? Me costó un montón lo que me dijo, le dije, no, vos, porque no te querés ir afuera, le eché las culpas a él, pero después de un tiempo me di cuenta que tenía razón. O sea,
era mucho más fácil irme y empezar de nuevo con esa excusa que quedarme y asumir el cambio que sentía que tenía que afrontar. Entonces, tomé una decisión un poco forzada, pero muy consciente de mi parte, que cuando nos casamos le dije, hagamos la luna de miel lo más larga posible para que yo tenga que renunciar sí o sí. O sea, porque si no, yo sabía que la podía llegar a estirar. Bueno, y así fue, como me casé, tuvimos la luna de miel y renuncié, ¿no? Y renuncié y hoy me dedico a facilitar espacios de conexión y de acompañamiento, y es algo que amo y que disfruto, pero de las cosas más lindas que me trajo este proceso es que hoy yo vivo alineada a dos valores que para mí son innegociables. Primero es el cuidado tanto para mí como para otros, y el segundo es la libertad. Para cada cual, para cada mujer que está acá, la libertad significará lo suyo, ¿no? Pero para mí, libertad hoy es mi valor de hacer lo que me enciende, disfrutar mi día a día, mucho más allá, tal vez, de cualquier beneficio material. Bueno, esta es un poco mi historia, gracias ahí por el aguante. Y esto que me pasaba a mí, que contó Jime y trajo su historia, hoy lo vemos un montón en las personas que acompañamos desde Somos Cúrcuma. Nosotros fundamos ya hace 2 años la consultora, esta consultora, ¿no? Somos Cúrcuma, qué linda que es, que acompañamos el desarrollo laboral de las personas. Porque al fin y al cabo lo que nos apasiona es ayudar en el proceso de alinear quién sos con lo que haces. O sea, trabajamos B2B ayudando a empresas, desde reclutamiento, laboratorios de autoconocimiento y outplacement, ¿no? Procesos de cierre, transición y nuevas etapas, y también B2C, ¿no? Con personas que necesitan repensarse laboralmente, en espacios individuales y en grupales como estamos hoy acá. Así que bueno, es un placer. Gracias por la escucha y las dejo ahora con Jimé. Y sigo yo. Si querés ahí, Pisi, si querés poner un poco la presentación. Porque antes de ponernos a trabajar, y acá ya lo anticipo, o sea, muy lindo esta charla, de charla no va a tener mucho, más allá de lo que les estamos contando, sino que la propuesta nuestra es que ustedes se pongan también a trabajar. Antes de ponernos a trabajar, les quiero contar este concepto. Ahí, si querés, pasemos, Pili, a ese chart. No sé si oyeron hablar del concepto pluma y flecha, la que sí, buenísimo, la que no les voy a contar. Nos gusta esta imagen porque tiene un significado, una representación simbólica muy interesante, por lo menos para nosotras. ¿Qué significa o qué representa la pluma? La pluma significa cuando me dejo llevar por lo que pasa, por el afuera. Es el afuera el que me condiciona o me dice para dónde tengo que ir. Es como que el afuera me dice cómo tengo que reaccionar. Soy reactiva a lo que sucede. Me concentro más quizás en lo que me está pasando, con lo que me propone el entorno, que con generar algún cambio. Se podría decir como que las circunstancias me controlan. Pero ni bueno ni malo. O sea, hay momentos en que necesito ser pluma, que necesito estar liviana, necesito estar flotando ante situaciones de la realidad que quizás me están impactando. Eso sería como el concepto de pluma. Ahora, ¿qué pasa con la flecha? ¿Qué representa ser flecha? La flecha significa conectarme con lo que quiero, conectarme con mis objetivos, con cosas que quiero lograr e ir hacia eso. Actúo desde, bueno, ¿qué es lo que quiero que me pase? Bueno, actúo desde ahí. Conecto con mi capacidad de tomar decisiones, mi capacidad de elegir, que también esa capacidad de elegir viene con la responsabilidad de hacerme cargo por las cosas que no elegí y por las cosas en las que me puedo equivocar. Pero como tengo esa responsabilidad, y la responsabilidad es la capacidad de responder, siempre voy a poder dar una respuesta ante las consecuencias de aquello que elegí. ¿Por qué traemos estos dos conceptos? Porque hoy nos vamos a basar en el concepto de la flecha. Asumimos que si todavía están acá y que si fueron levantando las primeras manitos cuando preguntamos en qué situación estaban, es porque
todas estamos como necesitando encarar algún cambio, o empezar a pensar algún cambio. Y nuestra invitación es pensarlo desde esta metáfora de la flecha. E ir a buscar eso que queremos, ir a encontrar nuestro camino. Ese cambio que podemos llegar a generar, a veces tiene que ver con cambiar lo que nos rodea, cambiar el entorno, cambiar el trabajo, pero muchas veces tiene que ver con cambiar mi mirada, cambiar cómo yo veo las cosas de la afuera. Y muchas veces es la suma de las dos cosas, te diría que siempre. Pasamos, si querés, Pili, al otro chart, porque acá queremos abrir estas preguntas, ¿no? Creo como que la flecha nos invita a hacernos estas preguntas, no ahora exactamente para que las respondan, pero sí para que las tengamos como guía. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar nuestro deseo más genuino, lo que queremos en verdad, nuestra motivación más profunda? ¿Por qué aun cuando queremos algo nos cuesta alcanzarlo? O sea, sabemos lo que queremos, pero se nos presentan obstáculos que no podemos sortear. ¿O por qué hay incoherencias entre lo que queremos y lo que hacemos? Quiero algo y hago todo lo contrario. Dejamos acá estas preguntas, vamos a indagar algunas cosas en relación a esto, pero para eso, ahora sí, traigan un lápiz, un papel, porque nos vamos a poner a trabajar. Y algunas, no sé si se lo esperaban, espero hay 53, a ver cuántas empiezan a bajar, espero que ninguna. Bueno, si no tienen a mano, igual esto queda grabado y lo pueden revisar y hacer cuando lo vuelvan a conectar y ver. Pero lo que les proponemos ahora es que, primero aclararles que lo que trabajemos y las respuestas que encuentren a las consignas que les damos son propias, íntimas, no las tenemos que compartir. No les vamos a estar pidiendo, che, a ver, respondan esto que estamos preguntando, es de cada una. Sí, hay dudas, nos escriben sobre la consigna, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esto, ahí las leemos. Y sobre todo la invitación hoy es a que registren el proceso. No tienen que llegar a ningún lado, no hay una respuesta correcta, no hay que llegar a ningún resultado. Observemos el proceso, observen qué les pasa, observen si se traban en algo, bueno, registro por qué me trabé en esto. No le busco tanta explicación, solamente registro eso que les vaya pasando. Al final de todo sí abrimos micrófono, ahí como quedamos con Gaby para hacerlo más prolijo. Después, al final, dejamos unos 10 minutos para conversar, y de nuevo, conversar sobre las experiencias, no sobre las respuestas. Sí, Pili, te doy la palabra. Estamos bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con algo que nosotros llamamos las 3 capas que nos generan o nos hacen de filtro o de condicionantes, o a veces de disparadores, para encontrar lo que queremos encontrar. Y esas 3 cosas tienen que ver con quién soy, qué creo y qué es importante para mí. Esto es lo que nosotros denominamos mi mapa interno. Entonces, la invitación de hoy es a empezar a descubrir cuál es mi mapa interno. Bien. Eso. Gracias, Gil. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Les vamos a dar un minutito para que hagan una lista de mínimo 5 características de ustedes. Mínimo, si salen más, genial. Lo primero que les salga de ustedes. Puedo poner un poquito así de musiquita. ¿Cuánto le damos? ¿2 minutos? Un minuto. Perdón, ¿tienen que ser laborales o en general? En general. Dale, gracias. En general y laborales, o sea, sos todo. Ok. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number. Ay, flashé que te habías puesto a cantar. No, Chami. Es lo que me falta, pero todavía no. Espectacular. Ay, gracias. ¿Puedo tener esta voz? Dicen que sí. It's the saddest experience you'll ever have. Un minutito. Is the loneliest number that you'll ever do. It's the loneliest number that you'll ever.
Bueno, sepan que esto después lo pueden ver, poner pausa, hacerle doble clic, a todo lo que quieran, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos trae estos conceptos que escribimos de nosotras? Todo esto que apareció es lo que llamamos autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto? Es básicamente la imagen que tenemos de nosotras mismas, lo que creemos que somos. Y hay algo importante acá, ¿no? Como que desde este lugar, desde lo que creo que soy, es cómo salgo a vivir la vida, cómo me relaciono. Desde acá, desde lo que creo que soy, voy a una entrevista, pido un aumento, elijo un cambio, me relaciono con mi pareja, me relaciono con mi jefe. Desde ahí me creo si soy capaz o no soy capaz, ¿no? Como toda esta imagen mental que tenemos de nosotras, para nosotras es una verdad. Ahora bien, no todo lo que aparece en este autoconcepto muchas veces nos juega a favor. Hay algunas características que deben haber puesto que las expanden, que las hacen como avanzar, sentirse bien, allá van por el mundo, y otras tal vez que nos achican, que nos limitan. Entonces, te voy a proponer, y vamos a hacer un doble clic a esto, que reflexiones con cuál de estas características te influye a la hora de repensarte en lo laboral. Subrayá cuáles te limitan, ¿no? Si yo, por ejemplo, escribí que soy, voy a tomar este ejemplo, que soy tímida y siento que me juega en contra a la hora de pensar en un cambio, animarme a, no sé, a mandar mi currículum, a tener entrevistas y me limita, subrayo que soy tímida, por ejemplo. ¿Estamos? Bien. Ahora, bueno, una cosita, ¿no? Las que sienten que no las limitan, que las expanden, abrácenlas bien fuerte, porque son recursos de ustedes. Y les va a ayudar siempre a la hora de repensarse, de actualizarse. Ahora, de las cualidades que las limitan, ¿qué sería el opuesto? Por ejemplo, si yo escribí, voy a lo mismo, que soy tímida, al lado escribo, ¿qué sería lo opuesto para mí? Por ejemplo, me animo a hablar con gente desconocida. Me animo a hablar en público. O si, por ejemplo, escribí que soy controladora y es algo que me limita, tal vez el opuesto puede ser, para mí, me permito confiar, permito fluir. Bueno, lo que sea, ¿no? Como dense ahí un ratito para escribir al lado cuál es el opuesto. ¿Estamos? Bien, ahí está. Y les vamos a dejar esta pregunta para que reflexionen en qué otras áreas de tu vida sí sos así. ¿En qué áreas de tu vida sí te permitís hablar con gente desconocida? Por ejemplo, cuando estoy de vacaciones. ¿En qué área de tu vida sí confías? Por ejemplo, con mi pareja. No sé. Piensen, no es para que la respondan ahora, pero sí en qué área de su vida sí son de lo opuesto a lo que creen que las limita. Porque muchas veces no es que no somos de una manera, es que no nos habilitamos a hacerlo en ciertos contextos, ¿no? Como que acá no es que nosotras ponemos el foco en tenés que cambiar quién sos. Es que empieces a ver que sos de un montón de formas, simplemente que tenés que abrir tu mirada, ¿no? El autoconcepto es algo que se puede ir expandiendo, es algo que vamos construyendo. Lo que pasa es que nos creímos, ¿no? Formamos nuestra identidad, yo soy así, 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 así. Y al final, a la hora de pensarnos en un cambio, tenemos que actualizar lo que nos contamos de nosotras mismas. Porque a veces lo que nos contamos de nosotros, esa imagen mental, es el primer obstáculo para alcanzar lo que queremos. Bien. Vamos a pasar al
Segundo ejercicio. Número 2. Vamos a ir un poquito más rápido si nos queda tiempo para compartir. Acá la invitación es a que respondan estas frases, o sea, que completen estas frases, con lo primero que se le venga a la cabeza, no lo piensen demasiado. Las frases son, el trabajo debería ser, tuki. El éxito es, ta, 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 ta. Yo valgo por, lo que se les venga. A mi edad, yo debería, lo que venga. También les damos 2 minutos. Sepan que después esto queda grabado porque a veces hacerlo rápido sale de una manera y cuando me detengo por ahí pueden salir otras cosas. Pero bueno, ahora les damos un minutito. Algunas huyen de la cola. When is the loneliest number that you ever known? One is the loneliest number. One is the loneliest number. It's the loneliest number. One is the least number, much less two. One is the number divided by two. Bueno, hasta donde llegaron está más que bien y seguimos para no demorarnos mucho. El punto de esto que trajimos, estas frases, es traer el tema de las creencias, ¿no? Seguramente muchas habrán escuchado hablar de las creencias o este término o con otros términos. ¿Y qué son las creencias, no? Las creencias son como estos mandatos que construimos a partir de interpretaciones que hacemos sobre hechos, sobre experiencias pasadas, tanto desde cosas que nos pasaron a nosotros propiamente dicho, o a partir de lo que nos contaron en nuestras familias, o a partir de creencias sociales que internalizamos. El punto es que las vivimos como verdades absolutas. Y al vivirlas de esa manera nos operan como filtros o condicionantes a la hora de relacionarnos con nosotros, con el mundo, con las personas. Un poco relacionado con el autoconcepto, ¿no? Si me veo de una manera, me voy a relacionar con el mundo de esa manera. Si creo esto que creo, también me voy a relacionar con el mundo de esa manera. Creencias tienen que ver con la historia que nos contamos. ¿Cuántas cosas o frases decimos o tenemos internalizadas de tengo que poder con todo, yo no me puedo equivocar, si no es con esfuerzo no vale, etcétera, etcétera, etcétera? Podemos seguir agregando de este tipo de pensamientos y frases. El punto es que, de nuevo, ni bueno ni malo me pudieron haber servido para algún momento de mi vida, para llegar a donde llegué, pero el desafío es poder actualizarlas, poder revisarlas, poder verlas y ver si me están sirviendo, me están condicionando. Yo siempre traigo un ejemplo que parte de un refrán que se hacía en mi familia, que tenía que ver con, que decía el refrán, es preferible ser cola de león que cabeza de ratón. Seguro algunas cuarentonas como yo lo escucharon. Y tenía que ver con la vida laboral, ¿no? Era como, el significado era preferible que entres de cadeta, que entres a barrer, porque mi papá me decía, preferible es que entres a barrer en una gran empresa a que seas gerente de una empresa de 5 personas. Y yo crecí con ese pensamiento, o sea, era, no, yo hasta que no entre una mega empresa, una corporación, esto no vale, no sirve. Me podrían haber hecho una oferta de millonaria de ser la gerenta de 5 personas y me ibas a rechazar. Imagínense cómo tuve que romper con esa creencia, porque hoy en día soy cogerenta directora de personas, que somos Pili y yo. Mi papá decía lo mismo. Bueno,
Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo internalizamos esos dichos? Atrás de los refranes familiares hay una carga, que otro ejercicio aparte, las invito a escribir todo lo que recuerdan de sus familias, porque realmente eso a veces nos condiciona. Nos condiciona quizás para bien y para mal. O sea, para bien para alcanzar ciertas cosas y para mal cuando ya necesitamos que nuestra vida vaya por otro lado y no podemos romper con eso. El punto es que, volvemos a lo mismo, son interpretaciones de hechos. Y al ser interpretaciones, la buena noticia es que las puedo cambiar, que no estoy condenada a seguir pensando lo mismo. La realidad no va a cambiar, el hecho no va a cambiar. Ahora, que yo le dé un significado distinto, eso sí puede cambiar, eso sí lo puedo transformar. Por eso lo que las invito ahora es que a esas cosas a esas frases que fueron completando, solamente identificar de esas frases, ¿se dan cuenta si alguna de esas les está limitando hoy, les está cerrando posibilidades, les está condicionando para algún cambio que quieran hacer y no están pudiendo hacer? Simplemente observarlo, subrayarlo. Observar las que creen que las limitan. Voy a terapia de reprogramación mental, me encanta cómo surgen cosas. ¿Cuáles las limitan y cuáles al contrario, las habilitan? Siente que no, gracias a que pienso esto, hoy me ayuda para bla, 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 bla. Solamente subrayarlas, tenerlas ahí. Sobre todo pensando en esto, ¿no? Si estoy por hacer un cambio laboral o quiero generar un cambio laboral, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está ayudando para eso? Bien. Bien, gracias, Jim. Y vamos al tercer ejercicio. Ah, bueno. Acá. No, acá un punto que ya charlamos, ¿no? Cuando las creencias se viven como mandatos, operan como el principal obstáculo para conectar con el verdadero deseo. Y como dijimos antes, hoy estamos viendo esos 3 condicionamientos que nos impiden o nos condicionan a alcanzar lo que estoy queriendo. Sí. Y pasamos al tercer ejercicio. Les vamos a ahora, después de este chart, mostrar un cuadro enorme lleno de valores. Les vamos a pedir que elijan 6 valores propios. Un minuto. Si hay algún otro que no esté ahí, bienvenido. Does anyone ever find you couldn't pin this one on me? Ya pido disculpas porque es posible que nos estiremos un poco más. Quiero ver la cara de Gaby. No pasa nada. No, mientras las que estén acá quieren seguir, seguimos. Bien. Manito arriba de la extensión, pedida de extensión grupal, 15 minutos. ¿Sí? Menos. Bien. O sea, 10, 10. y 10 minutos. 10 Bien. minutos, ahí va. Esto, somos democráticas. Buenísimo. Bueno, confíen en los que quedaron, vayan a su intuición y ya. ¿Qué son todos estos? Son los valores. ¿Y qué son los valores? Es muy fácil. Lo que para nosotras de verdad es importante. Y ya está. ¿No? Como cuando están presentes y nuestras acciones condicen con nuestros valores, nos sentimos en eje, ¿no? Y cuando no, hay algo adentro que empieza a incomodar, ¿no? Como el ejemplo que yo les traía que me pasaba con Pernod. Un valor mío era el cuidado y mi trabajo no reflejaba ese valor, algo adentro mío se incomodaba. Muchas veces pasa de que, no sé, por ejemplo, un valor es la familia
y mi trabajo me demanda muchísimo más tiempo y no le dedico el tiempo que me gustaría a mi familia, y algo adentro mío está incómodo, ¿no? Como los valores son los cimientos. Nosotros con Jimmy mostramos siempre un edificio con cimientos abajo y ponemos, estos son los valores, para que vos construyas una vida alineada con lo que es importante para vos. ¿Bien? Ahora de esos, bueno, que forman nuestra coherencia interna, ¿no? Y ahora de esos 6 valores, les vamos a pedir que elijan 3. Sé que es difícil, pero piensen como, no significa que el resto no sean importantes, pero piensen como si tuvieran que elegir una vida guiada por esos 3 valores, ¿cuáles serían innegociables de esos 6? Bueno, y acá viene una pregunta tal vez un poco incómoda o puede hacer ruido o al revés, puede decir qué en eje que estoy de tu trabajo y tu vida actual. ¿Ves que reflejen estos valores o se contradicen? Y quisiera que se tomen igual 30 segundos para anotar un poco qué les genera, qué les despierta esta pregunta, porque cuando de verdad hacemos todos los días cosas que no están alineadas con lo que para nosotras es importante, aparece la ansiedad, la frustración, un enojo interno, o a veces es como algo mucho más sutil de sentir que algo no me cierra y no sabemos por qué. Y al final es porque necesitamos escuchar de fondo y volver a nuestras bases de qué es lo importante para mí hoy. Cuando lo que hacemos no está alineado a nuestros valores, sino que ahora sentimos ansiedad, frustración, enojo. Bien, creo que por hoy ya hicimos bastantes preguntas, nos va a quedar unas más, pero un poco para retomar y resumir esto que venimos viendo. La pregunta es, ¿cómo quedó mi mapa interno? ¿Fuiste agregando, fuiste sacando cosas después de las preguntas que fuimos haciendo? ¿Cuál es la historia que te estás contando y cuál es la historia que te querés contar? Lo que hicimos hoy fue conectar con lo que es realmente importante para mí, intentar ampliar nuestra manera de definirnos, de creernos quiénes somos, y revisar qué es lo que creemos de nosotras mismas y qué es lo que creemos del mundo. Un poco para definir y para empezar a separar aguas, a decir, bueno, de todo esto que creo, qué es lo que hoy me sigue siendo útil y qué es lo que ya no me sirve, que ya tengo que empezar a descartar o cambiar la historia que me estoy contando, o cambiarle, como decíamos al principio, este significado de las palabras o esta frase de cómo me lo digo. Pasar de decir, no soy suficiente a, estoy aprendiendo, y cuántas puertas se me pueden abrir tomando este concepto. Voy a entrar en una última pregunta más, en un último ejercicio más, pero no lo vamos a hacer ahora, un poco para Para que se lo lleven. honrar un poquito mejor el tiempo, no del todo, pero para que se lo lleven. Pero es para que también no nos quede todo en una... En el aire. En el aire, en una filosofía, en algo abstracto, sino que lo podamos bajar a lo concreto. Entonces, te voy a dejar estas preguntas, o este ejercicio, de esos valores, o ese valor, y si querés elegir uno de los 3, uno solo, ¿podés reconocer y podés escribir qué acción tuya expresa y refleja ese valor que para vos es importante? ¿Qué acción de tu hoy refleja y representa ese valor?
Y por otro lado, ¿qué acción tuya en tu día a día hoy está contradiciendo ese valor? Está yendo por la vereda opuesta a lo que para vos es importante. Y a partir de ver eso, entender qué cambio estás necesitando hacer. Ya empezar a ver eso es el primer paso. Y si puedes escribir una acción que te conduzca a hacer ese cambio, aunque sea la primera, la más chiquitita, la de tengo que tener una charla, anotala. Y anotale cuándo, cómo, con quién, en dónde, y sé lo más específica posible. Esas, lo que llamamos condiciones de satisfacción. Si puedo hacerme ese compromiso con ese primer paso, ya avancé un montón. Eso. Para que se lo lleven de tarea igual, ¿eh? No es que lo vamos a dar un tiempito para esto, pero entiendo que después les llega el link y lo ven de vuelta. Bueno, y vamos ya llegando ahora sí al final de nuestra charla. Si algo de todo esto que alguna le haya resonado, si pensaron tipo, esto me está pasando a mí, como, me resonó esto, me resonó lo otro, tal vez no es casualidad, ¿no? Porque cuando aparece ya esa sensación de incomodidad y esa resonancia de que por acá ya no es, tal vez, como decía Jimé, hay algo que hay que cambiar, de afuera o adentro. Y esto es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Como muchos nos quedamos ahí pensando, dudando, postergando, esperando que el universo se alinee para que de repente me sienta satisfecha. Y no, les cuento que no es tan así, ¿no? Hay que hacerse preguntas, arremangarse, como ir por esa claridad que tanto buscamos, porque la claridad no aparece de la nada, sino que se construye. Y por eso creamos el programa Recalculando. Es un espacio para acompañarlas a repensarse laboralmente, ¿no? Es un espacio en el que vas a empezar a entender qué hay detrás de la ansiedad, de tu desmotivación, de esa insatisfacción, poder ver y reconocer cuáles son los miedos, los obstáculos que impiden alcanzar eso que querés alcanzar. También darte cuenta de qué es lo que querés, hacia dónde querés ir, súper importante. Reconocer tus talentos, tus habilidades, tus recursos. O sea, esto es clave para dejar para salir de no sé por dónde empezar, no tengo nada, ¿no? Y por último, también desarrollás todo un plan de acción para acercarte a la vida que querés, ¿no? Y lo más importante es que todo deja de estar ahí en la cabeza y pasamos a la acción. Recalculando es un proceso, es un espacio grupal que los acompañamos para profundizar todo esto un poco más. Nosotras siempre decimos, no te vamos a dar ahí la respuesta tuki tuki, sino que es tuya, es propia, que es lo más importante, y está aplicada siempre a tu realidad. No tenés que tener nada resuelto, simplemente las ganas para mirarlo y estar dispuesto a hacer ese trabajo. Así que bueno, si sienten que es el momento de empezar y de dejar de postergarlo, las invitamos. La próxima edición que tenemos es en abril. Igual decirles que ya empezaron, o sea, si se quedaron hasta acá, si de las 50 y pico hay 45, creo que es un montón y eso me llena de satisfacción y también felicitarlas, ¿no? Porque, digo, el haber estado hoy acá, ese ya es un primer paso. Todo lo demás puede empezar a producirse, a generarse, pero haber hecho este paso inicial es un montón. Nuestros encuentros tienen que ver con trabajar sobre todo esto, darle más tiempo a cada cosa y poder trabajarlo con mayor profundidad, ir interactuando en los momentos en que compartimos, son grupos reducidos, de máximo 15 personas, en lo que las dinámicas es parecidas, no es la idea que cada uno tenga que hablar desde su intimidad lo que nadie los presiona para eso, si lo quieren compartir, buenísimo, pero la idea es que grupalmente podamos como interactuar para compartir la experiencia. Así que ahí les dejamos la invitación, pueden compartirlo, sí, pueden compartirlo. Ahora les voy a poner acá el link. Los links, ¿no? Sí. Sí. Ahí les dejamos el link de la landing para Recalculando, que también es virtual.
Eh, Ahí está. En el QR está, perdón, Pili, el QR que mostramos ahora tiene que ver con el espacio de la comunidad que armamos. Nos hacemos una comunidad de WhatsApp en la que compartimos, como también hacemos reclutamiento, búsquedas laborales, distintas actividades, sesiones ofrecemos nuestras sesiones de coaching, bueno, distintas cosas que vamos haciendo, lo compartimos a través de la comunidad. Y lo de Recalculando, les dejé el link, ahí si quieren chusmear más de qué se trata y si se quieren sumar, están bienvenidas. Para esta comunidad hicimos como un precio especial que sería un early bird, si se anotan antes me parece el llame ya ahora, pero antes del domingo hay un precio especial para ustedes. Y ahora nos encantaría como las que se puedan quedar, como compartir 5 o 10 minutos de en qué están, cómo están. ¿Alguna duda? Sí, nada. Lo que tengan ganas de compartir, nos encantaría escucharlas. Pero antes nos saquemos la foto, por favor, Ay, que después siempre me olvido. Foto. Después compartan todo. Pará, Ay, viendo las cámaras. ahí eso. Bien, qué lindas. Me encanta porque como que las veo que van como subiendo. No sé si a todas les pasa, que van activando la cámara y van cambiando Claro, todo. sí. Sí. Ahí está. Bueno, listo. Ahí va. Uno, dos, y... Ay, me encanta que Marian la sacó con el celu. Marian, después pasarle una foto. Bien, hermoso. Yo ya me hice un print. Muy bien. Bueno, la que tenga ganas de compartir, de nada, lo que sienta. Todas impactadas quedamos, así como las preguntas. Chicas, yo felicitarlas porque es muy difícil hacer un taller de este tipo en este tiempo que tenemos. Así que la verdad cómo está planteado y cómo nos va llevando, nos deja una reflexión y nos invita a ponernos en acción en forma concreta, que creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, en el tema de los valores, darme cuenta que con un valor y con el otro capaz que me están haciendo la contradicción. ¿No? O sea, yo digo, che, quiero ser reconocida, pero ¿estoy aplicando la valentía para eso, por ejemplo? Y me parece, ¿no? Que esas son las cosas que, bueno, estos espacios dejan. Así que yo los agradezco profundamente, porque si bien estoy bastante bien, como digo yo, siempre para mí estos espacios son de aprendizaje y de replantearnos estas cosas, ¿no? Así que gracias. Qué lindo, Valeria, gracias a vos. Gracias, Pilar, gracias, Gina. Gracias, Vale, gracias. Me emociona porque para mí Vale fue una maestra y hoy tenerte acá es como, así, me llena el corazón. Gracias, Vale. Gracias, Gina. Bueno, yo acá, no sé si me escuchan bien, ahí se me escuchan bien. Un poco agradecerles también por el espacio, me encanta y creo que lo mismo, ¿no? En estos tiempos así donde la rutina nos corre y la vorágine el día a día es difícil sentarnos a repensar y mismo también cuando uno está en relación de dependencia, al menos en mi caso, a veces como que le cuesta frenar la pelota y decir, che, bueno, está alineado, que eso me encantó y me quedó súper grabado, como está alineado a lo que yo quiero de mi vida acá en adelante o a mis creencias, a mis valores. Así que bueno, al menos en mi caso personalmente estoy trabajando en relación de dependencia y también estoy como emprendiendo un nuevo proyecto, entonces hay un poco la dicotomía entre por dónde avanzar y dónde poner más energía con lo que me gusta y no. Así que nada, gracias por el espacio y nada, súper valioso. Gracias, Cata. Gracias, Cata. Me trae esto también de, ¿no? Lo que por ahí decíamos antes, que a veces no es que tengo que salir a cambiar algo que ya estoy haciendo, sino es como qué valor, qué lugar le doy y cómo lo miro de otra manera para sentirme mejor yo, para sentirme más alineada, para decir, che, capaz que pensé que estaba re mal, pero en realidad se acomoda bastante a mis valores, o sea que, no estoy tan mal, estoy siendo coherente y no me estaba dando cuenta. Entonces, la propuesta esta es de detenernos un ratito, de repensarnos, a veces hace que surjan esas respuestas. Chicas, yo quería agradecerles. Estoy justo en un momento muy particular de transición. Renuncié a principios de marzo, trabajo hasta fin de mes. Un poco en mi ideal estaba renunciar ya teniendo algo,
pero no. Entonces dije, volví de las vacaciones, me tomé vacaciones como para pensarlo y dije, más de marzo no puedo más porque me estaba pasando mucho esto, que había muchas cosas que no estaban alineadas con mis valores, ya no me estaba haciendo bien y me hizo el clic como diciendo, listo, yo no puedo estar más acá, aunque a lo mejor el escenario no sea el ideal como yo quería o como estaba en mi sistema de creencias, pero aunque tenga mucha incertidumbre o temores o me siento más perdida que nunca, siento mucha paz conmigo misma. Entonces, bueno, esto que ustedes decían y traían acá y escucharlas me hace muy bien, porque bueno, a la vez hace que no me sienta tan sola en el proceso, ¿no? De transición. Así que agradecerles a ustedes, bueno, por las chicas que, por el espacio de la comunidad también. Así que no, simplemente eso. Me llevo muchas cosas, así que gracias. Vos, Gracias. Mary, se me viene esto de el cuerpo no miente, ¿no? Esa paz y esa calma que sale desde el cuerpo es una buena señal. Me hiciste acordar que cuando tuve mi conversación con recursos humanos de Natura, que dije, ya está, hasta acá llegué, corté esa call y me fui a dormir una siesta. O sea, fue genial, porque fue como, en mi vida duermo siestas. Y ese día dije, me merezco esto, y me fui a dormir con una paz. En el medio horario laboral, me dormí 1 hora y dije, este es mi cuerpo diciéndome, es por acá. Así que eso de traer el cuerpo es fundamental. Bien, chicas, acá Coti. Bueno, primero agradecerles también. Es una contención enorme este espacio y no me puedo haber sentido más identificada con Nerina. Renuncié también a mi trabajo hace 15 días. Me estaba haciendo muy, muy mal a la salud física y mental. Así que bueno, nada, también en un proceso súper de cambio, con ganas de emprender y no saber cómo hacerlo, así que nada, este espacio me sirvió mucho para sentirme contenida y que no me está pasando solo a mí, que me parece que es un montón en este contexto. Así que bueno, gracias. A vos, Coti. Gracias, Coti. Abrazote. Chicas, yo agradecerles, estuvo buenísimo el espacio. Gracias por compartir las historias también, porque son historias personales. Y cuando uno comparte la historia, digo, además de la enorme generosidad de abrir el corazón, uno empieza como a sentirse también identificado, si es, uy, hay otras personas a las que les pasa lo mismo. Entonces, uno se siente hasta acompañado en ese camino. Disfruté un montón las actividades, pero me quedo con algo que a mí en este momento en particular, yo cerré también mi ciclo laboral en Natura después de 15 años, un montón de tiempo, toda una vida, o la mitad de mi vida laboral ahí, también sin saber qué es lo que voy a hacer, pero algo que me encantó, Jime, que dijiste vos, trajiste lo de la identidad, ¿no? Que nada, que en definitiva donde uno está no define quién es uno, y por momentos eso se confunde, ¿no? Más después de tanto tiempo, y que uno es quien es, con diferentes contextos, y que poder conectar con la capacidad de elegir es súper valioso y súper valiente también. Así que de verdad, mil gracias, disfruté un montón este espacio. A vos, Mariana. Gracias, María, me alegro mucho que hayas podido llegar. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más se haya quedado con ganas? Ahí va. Por las dudas, en la comunidad tenemos un canal que es de Accountability Partners, que ahí la que entra dice, yo estoy buscando una accountability porque quiero renunciar, porque quiero tener un aumento, por lo que sea, y se juntan y se van como rindiendo cuentas. Es un canal que no tiene mucho movimiento, pero buena tasa de conversión. La que aparece y pide, siempre otra aparece. Ajá. Así que, nada, esa herramienta para las de la Comu y para las de fuera también, ¿eh? O sea, pueden autogenerarse. Qué bueno, me encanta eso. Yo contarles que también hace 1 año y medio que hice ese salto, después de 17 años, le escuchaba a Mariana con los 15 años, y en este año y medio hubo mucho redescubrimiento, y es un proceso que todavía no cerró, porque, digamos, si bien yo sé qué es lo que me gusta, cuál es mi pasión, el propósito,
el lugar en el que trabajaba estaba muy de acuerdo con todos esos valores, pero había uno que no iba y ahora me doy cuenta cuál era. Con este ejercicio dije, claro, tenía nombre eso. Y en ese proceso en el que estoy todavía, tiene que ver con digamos, el marco, que a veces eso implica, bueno, quiero buscar este tipo de clientes y este no, ¿no? O sea, ese marco dentro de la profesión, dentro de la comunicación, en mi caso, me lleva a eso, ¿no? Bueno, quiero ir a esta industria, a esta no. O tal vez estoy haciendo esfuerzo no sé, en tirar currículums o entrevistas con esta industria y no va, porque no es lo mío. O sea, ¿no? Tengo la formación, tengo la pasión, tengo todo, ya renuncié, digamos, pero todavía hay como, ¿no? Uno puede seguir encuadrándose, digamos, ¿no? O buscando. Qué gran hallazgo. Gracias, Ana. Tremendo. Hola, chicas. Bueno, yo las saludo desde Colombia. Creo que soy la única colombiana en esta llamada. Y muy activa en la Comu también. Muchas gracias por todo lo que en la Comu hacen. Todas ustedes, como dicen, son muy grosas. Y Pili, muchas gracias también por la charla. Yo creo que en un contexto tan distinto socioeconómicamente hablando también, y bueno, de nuestras diferencias de latitudes, sentirse conectada también en la distancia es importante. Digamos que yo no estoy en un momento de transición, pero sí estoy en un momento de cuestionamiento, y creo que llegar aquí hace como que realmente reconsidere si sigo en esto o no sigo en esto. Y pensarlo desde muchas variables, no solamente quedándose en si sigo siendo marketera y trabajo en marketing, o si realmente salgo y hago otras cosas que por habilidades o por dones de la vida, ¿sí? Entonces, nada, gracias por el espacio, y ya la Comu también, muchas gracias. Creo que no había tenido nunca la oportunidad de saludarlas. Gracias. Bancamos que cada vez sea más, si querés ser embajadora de Colombia en MEM, te bancamos. Queremos que hagan after en otros lados, y no solamente tenemos acá en Buenos Aires y en Rosario. Así Sí, que... yo he querido, pero yo no vivo en Bogotá, entonces tampoco, que sé que muchas están en Bogotá, entonces como que también como que estar lejos hace que quizás de pronto no pueda, pero no, re bien si podemos de pronto por ahí hacer cosas internas de videollamadas y así de la Comu en Colombia. De una, cuenten conmigo. Bueno, muchas gracias nominadísima, a Jime y a Pili por esta charla tremenda, y por todas, por quedarse hasta esta hora. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. Hoy es miércoles. Hasta Hoy es las jueves. 8:20. Soy juez. Sí. No, Me porque volvés un día para atrás, me mato. así estamos. Sí, yo tuve un momento de pánico, pero después dije, no es jueves, ya está, gané. Más de una, no de nada. Bueno, así que muchas gracias a todos por el espacio, por quedarse, por ponerle la onda de siempre. Y bueno, esta charla queda grabada, vamos a dejarle el link que ahora pasaron ellas, así que después si quieren escribir por ese cupón o anotarse en el curso de ellas, quedan ahí todo el link, y va a llegar mañana por mail la grabación. Así que, no, muchas gracias. Increíble. Gracias, Gaby, gracias, Vicky. Gracias Gracias. a la comunidad y a Gracias. todas las que se quedaron. Felices. Gracias, chicas. Gracias. Nos esperamos en Recalculando. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Ahí está. No me recuerdo.